Buenas tardes, ciudadanos de Perusalén. Quiero pedirles que hagan un alto en sus actividades para escuchar el siguiente comunicado oficial. La señora Clorinda Mato de Turner ha sido considerada por el gobierno desde este momento como persona no grata y es más, está siendo invitada a abandonar nuestro territorio, ya que su obra o su novelita o pseudonovela titulada Ave sin nido es una ofensa contra las autoridades tanto políticas como religiosas. Si tú, buen ciudadano, has comprado esta novela, por favor, destrúyela en el acto. Es más, estás invitado a dejar este libro en la plaza central de Lima para hacer una hoguera pública y de esta manera demostrarle a la señora Clorinda que nosotros no apoyamos sus ideas, porque aquí en nuestro país jamás se ha maltratado a los pobladores indígenas. Nosotros somos un país que ama, no es racista, no abusamos para nada de estos ciudadanos que tan noblemente trabajan la tierra para sustentarnos. Así que ya sabes, si te consideras un buen ciudadano, denuncia a aquel mal vecino que tenga escondido esta publicación. Es más, señora Clorinda Mato, tiene solamente 2 horas para abandonar este país. Así que pueden volver con sus actividades y que tengan un buen día, ciudadanos de Perusalén. Bueno, jovencitos, así en cierta manera, de una forma, digamos, parodiando ciertos estilos de información, vemos cómo los medios de comunicación pueden servir para, en cierta manera, levantar a mucha gente e inducirlos a que tomen una determinada actitud. Nosotros estamos trabajando el tema denominado el realismo. El realismo ahora en la segunda parte, ya que la primera habíamos hablado de los inicios del realismo en el Perú después del conflicto que tuvimos contra el país vecino de Chile y sobre uno de sus representantes, el señor Manuel González Prada. En esta oportunidad vamos a hablar de una escritora, aquella que mencioné al inicio de esta grabación, de esta falsa noticia, de la escritora Clorinda Mato de Turner, porque así como escucharon en esta falsa noticia, la señora Clorinda fue denunciada porque una de sus novelas, titulada Ave sin nido, así es, atacaba directamente a la iglesia, como también a ciertas autoridades políticas. ¿Cómo así? ¿De qué manera? Pues haciendo una serie de denuncias. Recuerden que el realismo lo que buscaba era criticar lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Así es, una crítica, pues. Ya, quítate, carita emoticona, quítate. Wow, ya. Bueno, y las críticas, en cierta manera, servían para que el pueblo reaccione y se dé cuenta de cómo cierta parte de nuestras autoridades buscan su propio beneficio, ¿correcto? Pues sí, pues, es algo así como, ¡puf!, fue una bomba en su tiempo. ¿Por qué? Porque nadie se preocupaba por el problema de la gente de la sierra. ¿Cómo sucede hoy en día? Hoy en día las noticias nos están trayendo los levantamientos debido a casos de racismo. Si ustedes están al tanto, en estos momentos hay muchos problemas porque ya digamos que se rebalsó, ya hubo la gota, mejor dicho, que rebalsó el vaso con agua de todos estos conflictos sociales que se han ido acumulando durante este largo periodo. Así que, jovencitos, vamos entonces a trabajar nosotros en esta sesión el tema del realismo, segunda parte, centrándonos en la escritora Clorinda Mato de Turner. Bueno, jovencitos, comenzamos entonces con esta segunda parte del realismo en el Perú. En esta ocasión hablaremos de la señora escritora Clorinda Mato, o Clorinda Mato de Turner, con el apellido pues de su esposo, que fue un norteamericano.
Ella nace en el año de 1854 en Cusco y fallece en el año de 1909 en Argentina. Exiliada, viviendo allá, fue un exilio voluntario porque aquí le hicieron muchos problemas debido a sus ideas políticas y a las obras que ella publicaba. Ella se dedicó pues a ser una escritora. Vimos que ahora aquí en el realismo la mujer toma un papel muy importante. Ya no solamente los hombres se dedicaban a la literatura, sino también las mujeres. Y sobre todo aquí en el realismo, de la mano de su líder, Manuel González Prada, es que van a aparecer muchas autoras mujeres. Bien, ella es una escritora, por lo tanto es una novelista. También fue discípula de don Ricardo Palma, así que por lo tanto ella va a adoptar lo que son las tradiciones. Recuerden que Ricardo Palma inventa esta nueva especie dentro del género narrativo. Y también fue una ensayista. Los ensayos son escritos con valor literario que se dedican a la crítica. Y si estamos en el realismo pues aparece para criticar los problemas y también darles algún tipo de solución. Ella va a ser considerada también una escritora indianista. ¿Por qué? Porque ella tiene una visión paternalista del indio. La problemática del indio, ella planteaba que la solución a sus problemas era la educación, que había que educarlos, que había que protegerlos, que la gente, que más sabía en este caso la gente de Lima, tenía pues que darles todo ese apoyo a los pobladores andinos, educarlos y solo así ellos podrían salir de este problema arraigado desde la época de la conquista. Fue una escritora también anticlerical, al igual que Manuel González Prada, debido a que muchas personas vinculadas al sector de la iglesia, aprovechando su investidura, abusaban de los comuneros, de la gente del pueblo, sacándoles dinero, quitándoles terrenos, cobrándoles diezmos, expropiándoles animales, tierras y también abusando de sus pequeñas. Sí, había muchos curas abusadores. Y cuando digo abusadores me refiero a abuso sexual. Ella nace en Cusco, donde va a radicar, se va a casar, va a quedar viuda y después de su viudez va a viajar a Arequipa, donde se va a dedicar a la labor del periodismo. Luego, después de la guerra con Chile, va a radicar aquí en Lima, donde va a estar vinculada al círculo de Ricardo Palma en sus inicios, donde va a aprender sobre las tradiciones y finalmente se va a integrar al círculo literario del señor Manuel González Prada. Debido a todas estas ideas políticas contra el gobierno, y tenía una buena razón porque el gobierno estaba, después de la desgracia de la guerra contra los chilenos, hubo una pugna política, así que ella siempre se va a oponer a que la mayoría de políticos ingresaran a ese camino solamente para su propio bienestar y en ningún momento pensaron en el bienestar de los demás. Lima es muy centralista hasta el momento. Ustedes se dan cuenta, todo está acá centrado en Lima. Este momento de pandemia, todos se preocupan más por Lima y por provincias casi nada. Los hospitales han colapsado, es cierto, pero esto debido también a la falta de previsión. Nunca hemos sido un país que ha prevenido contra algún tipo de desastres. Sabemos que siempre tenemos este famoso fenómeno del niño, pero a pesar de eso nunca se hace nada. Se deja que el fenómeno del niño llegue, destruya, muera gente y nada más. ¿Por qué? Porque los gobiernos lamentablemente buscan su propio bienestar. Pues bien, ella, debido a que hizo toda esta serie de denuncias, el gobierno quiso callarla, primero inicialmente aquí. ¿De qué manera? La iglesia empezó a asusar a los feligreses. Feligreses son las personas que van, que asisten a escuchar misa. Y en una de esas misas, los curas comenzaban a hablar en contra de Clorinda, diciéndole que ella era enemiga de la iglesia y por lo tanto era una persona no grata. Fue así que Clorinda sufrió persecución primero en Cusco. Los propios pobladores de las sierras, ellos fueron quienes, movidos por los manejos de la iglesia, destruyeron su casa,
la incendiaron, así que ella se vio su vida en peligro y tuvo que dejar su Cusco querido, para radicar en Arequipa y posteriormente en Lima. Así que ella, con todas estas ideas políticas que tenía, y sobre todo cuando se ganó la enemistad de la iglesia por su novela Ave sin nido, se tuvo que ir de nuestro territorio y radicar en Argentina, dedicándose a la continuidad de sus obras, donde finalmente va a fallecer en el año de 1909. Las obras de Clorinda Mato de Turner van a ganar mayor peso en el aspecto narrativo. Sus novelas, índole, herencia y sobre todo la novela que se ganó la enemistad de la iglesia, que fue la novela titulada Aves sin nido. Aves sin nido, por ser una novela, pertenece al género narrativo. Aquí la autora se inventa un pueblito en la sierra, crea un pueblo ficticio al que va a bautizar con el nombre del pueblo de Quillac, y va a manejar las siguientes temáticas. El primero, ¿ya? Y de mayor peso obviamente, es pues el abuso de las autoridades que son representantes justamente del Estado peruano. ¿Cuáles son estos poderes? El gobierno mismo, el gobernante del pueblo de Quillac, el gobernador, la iglesia representada por un sacerdote, quien en cierta manera va a aprovechar pues de todo eso, y sobre todo el sector de justicia, el juez del pueblo que solo buscaba el bienestar del que más tenía y no de la gente, de los comuneros del pueblo de Quillac. Y como tema secundario va a encontrarse el tema del amor. Aquí el tema del amor es insertado únicamente para darle ese final dramático a la obra, un amor moralmente imposible que se va a poder descubrir recién al final de la novela. Tenemos aquí como personajes principales a un matrimonio limeño. Fernando y Lucía Marín, estos esposos, viven acá en Lima y van a viajar a este pueblo de Quillac para dedicarse al negocio de la minería. Pero cuando llegan a Quillac se dan cuenta pues que allá la gente sufre abusos. Se encuentran con que los jueces no imparten justicia como debiera ser. El gobernador es un hombre que saca el poco dinero que manejan los comuneros y que los curas también abusan de las personas quitándole lo poquito que tienen. Tenemos, aparte del matrimonio Marín, tenemos a Margarita, que va a ser la hijada de este matrimonio, hija de un matrimonio andino, y que al quedar huérfana ellos van a asumir pues en cierta manera el rol de padres hacia ella. Y Manuel, el joven enamorado de Margarita, quien va a hacer todo lo posible para poder casarse con esta muchacha quien considera pues su verdadero amor. Y pasamos a los personajes secundarios, donde vamos a tener a Pascual Vargas, quien va a representar esa pobredumbre de la iglesia. Él va a ser el cura del pueblo que va en cierta manera a utilizar su investidura para aprovecharse de la gente. Sebastián Pancorbo, que es el gobernador, que también tiene muchos malos manejos. Juan y Marcela Yupanqui, quienes son los padres de Margarita. Ellos van a ser los protegidos por el matrimonio Marín. Y Larión Verdejos, que es el juez, un juez que obviamente no impartía justicia. Petronila Hinojosa, que va a ser la esposa del gobernador, por lo tanto ella es mamá de Manuel, pero aquí también nos indican de que Manuel no es hijo del gobernador. Ella ya tuvo compromiso anterior, así que Manuel va a ser hijastro del gobernador Sebastián Pancorbo. Y Pedro de Miranda, que solamente es mencionado durante la novela, que es el antiguo obispo del pueblo. Como ya les había dicho, el matrimonio Marín va a llegar hasta este pueblo de Quillac, se va a asentar para su trabajo en la minería. Pero al ver pues que la gente es maltratada y abusada por las autoridades, deciden hacer justicia hacia ellos. Cuando ellos llegan al pueblo, las autoridades le habían quitado a Juan y a Marcela Yupanqui a su hija mayor, la joven Margarita, que en la novela al inicio pues tiene 14 años. Ella es arrebatada de sus padres y amenazan a Juan y a Marcela que si no pagan el dinero que le deben al gobernador, la joven será llevada a Arequipa para ser vendida como sirvienta.
Imagínense ustedes hasta qué tipo de abuso estaban llegando estas autoridades. El matrimonio Marín no puede, digamos, dar crédito a lo que están viendo, así que ellos deciden ayudar. Le dan el dinero a Juan Yupanqui para que pueda rescatar a su hija. Así que una vez que su hija queda liberada, el matrimonio Marín va a ser mal visto por las autoridades, ya que ellos empiezan a ayudar pues, a todos los pobladores del pueblo de Quilla. Así que estas autoridades tienen que librarse, librarse de ellos. Son personas no gratas. Entonces lo que hacen es intentar asesinarlos. Ahora Juan y Marcela Yupanqui están en deuda con los Marín, así que deciden apoyarlos en la casa. Y justo cuando ellos se encuentran ahí en el hogar de los esposos Marín, una turba asustada por el cura, muy similar a lo que le pasó a Clorinda, van a atacar la casa de los Marín. Y en este incidente, el señor Juan Yupanqui va a terminar siendo asesinado y Marcela queda gravemente herida. Marcela, sabiendo que va a morir, le pide a la señora Marín que no desampare a sus hijas, ya que aparte de Margarita tiene una hija menor de 3 añitos todavía, chiquitita. Le dice que por favor se haga cargo de ellas, que las cuide. Y es así como la señora Lucía decide pues ser la madrina de Margarita. Pero Marcela, antes de morir, le pide que se acerque porque hay un secreto que corroe su corazón y no quiere morir ella sintiéndose, no quiere morir ella con ese sentimiento de culpa. Así que al oído, antes de fallecer, ella le revela un terrible secreto que tenía mucho tiempo guardado. Y termina por morir, pues, la señora Marcela. Margarita y su hermana Rosalía pasan ahora al cuidado de la familia Marín. Ella la cría, le da educación y Margarita crece convirtiéndose en una hermosa señorita. Ahora que es una señorita muy guapa, atrae la mirada pues del hijastro del gobernador, Manuel. Manuel se enamora de Margarita y tienen un romance idílico. ¿Ya? Ambos se llevan muy bien. Manuel está estudiando para ser abogado, está estudiando jurisprudencia y decide pues apoyar a los Marín en todos los problemas que estaban teniendo los comuneros, ya que las autoridades con este mal juez siempre les quitaban todo lo que ellos poseían. Así que ahora Manuel les era de mucha ayuda. Pero ¿qué sucede? Pues que como Manuel era hijo al parecer del gobernador Sebastián Pancorbo, la señora Lucía no lo veía con buenos ojos. Es más, ella sabía que el gobernador y otras malas autoridades habían sido los culpables de la muerte de los padres de Margarita, y se lo confiesan. Entonces Margarita decide romper con Manuel, y es así como la novela en cierta manera se desvía por momentos entre el amor de Margarita y Manuel. Van terminando, se van juntando, van terminando, se van juntando hasta que finalmente los Marín deciden irse del pueblo de Quilla. Quieren ir porque tienen muchos problemas, pero antes de eso hacen una cena e invitan a todas estas autoridades. El cura había fallecido, ya producto de una terrible enfermedad, muere, y así que ya ahora que no está el cura, los únicos, digamos, malos, entre comillas, de la novela que quedaban eran pues el gobernador y el juez. Y en esta cena, los Marín en cierta manera buscan convencerlos de sus malas acciones para que ellos se rediman, para que se vuelvan buenas personas. Es más, habían culpado el gobernador y el juez a un comunero, a un indio pobre, habían acusado de ser el causante del atentado a la casa de los Marín y lo habían llevado preso. Todo producto de un engaño y este no podía defenderse, pero Manuel logra sacarlo de prisión y más bien ahora los acusados son justamente el juez y el gobernador. Hay un nuevo gobernador que viene y en cierta manera está poniendo orden en ese pueblo. Pero Manuel no puede dejar pues que su padrastro vaya a prisión, así que de todas maneras lo ayuda. Mientras tanto, el matrimonio Marín junto con Margarita deciden irse a Lima. Se detienen en Arequipa, hacen un alto en Arequipa donde se instalan por unos días. Y Manuel pues está muy triste, porque Manuel no puede vivir sin el amor de la muchacha. Así que Manuel llora, pues llora todo lo que está pasando y le cuenta todo a su mamá. Recuerden que la mamá de Manuel, doña Petronila, es el segundo compromiso del gobernador.
Ella al verlo muy triste, ¿no?, le pregunta qué es lo que le pasa y él le dice que los padrinos de Margarita no permiten la unión porque justamente pues Sebastián Pancorbo es considerado el papá. Así que la madre le da permiso a su hijo, le dice, pero diles pues que él no es tu padre, dice, puedes contarle la verdad que yo te conté hace mucho tiempo. El hijo no les contaba porque en cierta manera quería guardar la honra de la mamá. Así que le dice a su madre, no te dará vergüenza de que todos sepan quién fue mi verdadero papá. No, le dice ella. Si yo he callado, bueno, fue porque tú eras muy jovencito, pero ahora, en esta etapa de tu vida, a mí ya no me importa nada, le dice ella. Si es tu felicidad la que está en juego, entonces busca a la muchacha y dile a sus padrinos todo lo que ya sabes. Cuéntales la verdad, cuéntales quién es tu verdadero padre, para que ellos no te relacionen con el malvado de Pancorbo. Es así como Manuel viaja hasta Arequipa y al llegar a esta ciudad se reencuentra nuevamente con Margarita y le dice que su amor sí va a poder ser posible ya que él trae una noticia para los padrinos. Entonces Margarita, emocionada, lleva a Manuel a la casa. Lucía, Lucía y su esposo pues no están de acuerdo con la idea y le dice, pero ¿para qué ha venido? Nosotros no queremos saber nada con el asesino de tu padre y de tu mamá, no, bótalo. Pero ahí pues Manuel les dice a los señores Marín que les va a dar una noticia la cual será validada para que ellos permitan la unión entre los dos jóvenes ya que ellos quieren casarse. Y ahí pues Manuel le confiesa que él no es hijo de Sebastián Pancorbo, que su mamá, cuando era mucho más joven, tuvo un amorío con nada más y nada menos que del antiguo obispo del pueblo, ¿sí? Un representante de la iglesia, Pedro de Miranda, había enamorado a la mamá de Manuel y la había dejado embarazada, a pesar de que, recuerden ustedes, los religiosos tienen prohibido el matrimonio. Y de este amor oculto nació Manuel. Por lo tanto, Manuel les dice que al no ser el hijo del asesino de los padres de Margarita, puede casarse tranquilamente con ella. Pero al escuchar esta noticia, la señora Lucía se pone a llorar y le dice al muchacho, pues ahora con mucha más razón no puedes casarte con Margarita. Pero ¿por qué, señora? Si ya le he dicho que yo no soy hijo de Sebastián Pancorbo, le dice. ¿Por qué? Le dice ella. Marcela, la madre de Margarita, antes de morir, me reveló también un secreto muy terrible para ella. La madre de Margarita, cuando era muy joven, fue violada por el antiguo obispo del pueblo, es decir, por Pedro de Miranda, tu papá. Por lo tanto, Margarita y tú son hermanos, no pueden casarse. Al escuchar esta terrible noticia, Margarita y Manuel se abrazan y los dos terminan llorando como si fueran unas aves sin nido. Es allí donde se desprende pues el título de la obra, con esta frase final de Clorinda cuando hace la comparación de estos dos jóvenes desvalidos y abrazados como si fueran dos avecitas sin ningún nido que los cobijara. Entonces, ahí vemos el factor pues que molestó mucho a la iglesia de ese entonces, el hecho de denunciar de que habían curas que se aprovechaban de las mujeres, las embarazaban y nunca asumían su paternidad. Y esto era muy común en muchos pueblos de la sierra. Habían muchos curas que violaban a las mujeres, como sucede hoy en día cuando se habla el tema de la pedofilia, ¿cierto? Ustedes saben por las noticias que se está sacando estos hechos. Ahora, con esto no quiero decir que todos los curas sean violadores, por favor, que no se malinterpreten. En todos lugares siempre habrá malos elementos. El problema está cuando se quiere tapar a estos malos elementos. O sea, uno no puede callarlos, uno tiene que hacer las denuncias respectivas. Bien, jovencitos, con esta autora, con Clorinda Mato de Turner y su novela, polémica en su tiempo, Ave sin nido, concluimos con la etapa de el realismo en el Perú. Nos estamos viendo entonces en la siguiente semana con otra etapa de la literatura peruana. Cuídense y hasta luego.